Listo, perfecto. Ya comenzamos a grabar. Entonces, bueno, me presento. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Lozano Ante, estudiante de Psicología de la UNAD. Y para el día de hoy estamos aquí con la materia de Psicología en el ámbito jurídico. Estamos con una invitada que en este caso es la psicóloga Marta Isabel Romero, con la cual tiene una especialización en la rama jurídica. Y estamos con mis compañeros Anderson Bañol Bañol, Jenny Carolina Ríos Ocampo, Sandra Viviana Vargas y Omaira Calderón Melgarejo. En este caso vamos a hacer una pequeña entrevista a la psicóloga, el cual trata sobre toda la parte jurídica, todo lo que tiene que ver como con este espacio. Y comenzamos con una serie de preguntas. Entonces, dándole la bienvenida a la psicóloga, comenzaría por mi parte realizando una serie de 3 preguntas, las cuales pues tratan de ser abiertas para que ella pueda tener como la posibilidad de expresarse bien y comentarnos un poco. Entonces, buenas noches y comenzamos. Para la psicóloga Marta, te hago la primera pregunta, que es en base como a la parte del trabajo con las víctimas. Nos gustaría saber de pronto qué dificultades has podido encontrarte al momento de trabajar con esta parte de las víctimas, ya sea dificultades emocionales, legales o quizás sociales. Que en este ámbito, pues uno encuentra de las tres áreas dificultades. En el área, pues emocional, encontramos que revivir el trauma de muchas personas, pues no es fácil, ¿cierto? Estar contando su historia, porque sabemos que cuando se trabaja con la parte legal hay que hacer procesos y repeticiones de historias. Y eso para la persona que fue víctima, pues no es fácil. Entonces, experimentar el dolor cada vez que va a contar hace que a veces los procesos no sigan, ¿no? O que la persona se resista a hacerlos por no estar preparada para estar contando abiertamente su historia en muchas ocasiones. También la desconfianza que puede generar, que a veces no es fácil crear esa empatía, esa confianza en la persona que le cuente a uno, ¿cierto? Entonces esa parte emocional, el fin que hay que tener con la persona y cómo llegarle a esa persona para que confíe en ti y pueda pues contar su historia y sienta que la ayuda o lo que ella va a expresar hacia mí le pueda pues yo brindar o darle un aporte para que ella se sienta segura y pueda seguir con el proceso. Las afecciones psicológicas también, como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático que pues producen este tipo de situaciones en las personas, pueden inferir en su recuperación, que también pues es algo muy difícil a veces de manejar, pues la carga emocional. Para uno es que escuchar constantemente historias difíciles y que puedan generar pues desgaste emocional en uno, porque pues uno también ante todo es ser humano, ¿no? Como psicólogo pues uno tiene una ética, pero uno es un ser humano y a veces uno escucha y escucha y también genera en uno esos sentimientos a veces de impotencia o desgaste de que uno no puede estar solucionando todos los conflictos y la cantidad de solo cuando se trabaja en esta área uno llega a conocer la cantidad de víctimas y de conflictos que hay a nivel de jurídicos, ¿no? A nivel emocional, a nivel de maltrato intrafamiliar, a nivel de violencia, a nivel... Entonces uno llega a tener también como profesional un desgaste y también pues hay que saber regular, ¿no? Esa emoción para que uno también pueda transmitir y poder ayudar a la persona. Las dificultades legales a veces sí que son los procesos son muy largos y complejos y los trámites se les suelen ser tan lentos que a veces la persona o se resiste o uno también pues no ve que le pueda dar una ayuda efectiva rápidamente, sino que depende también de otras dependencias y de los procesos y cómo se lleven. Entonces eso hace que también sea un desgaste, una dificultad. La falta de pruebas, a veces la persona cuenta pero no tiene pruebas suficientes que hace que lo que ella cuente no sea creíble o a veces no se ha tomado en cuenta o a veces legalmente no se puede hacer nada. Entonces eso también es una dificultad que a veces uno no sabe cómo manejar. La revictimización, que tener que repetir lo que ya les había dicho, su historia constantemente ante distintas autoridades, puede ser muy duro y hace que la persona pues a veces renuncie a seguir el proceso. El acceso limitado a la asesoría jurídica, porque no todos tienen o cuentan con una
un rublo, una plata para hacer esos procesos y aunque hay procesos que se pueden o hay apoyos legales gratuitos, pues a veces esos son muy lentos, ¿cierto? Y no son tan constantes ni tan rápidos como si uno llegara a tener el recurso para poder pagar inmediatamente una persona, una abogada que de uno le asesore y le pueda hacer el trámite o la denuncia. Entonces eso también nos ha pasado. Dificultades, pues, sociales, está la estigmatización de algunas víctimas que enfrentan prejuicios o rechazo social por lo que le ha pasado, la falta de red de apoyo, que puede sentirse solas, que la familia no la apoya, que la familia no le cree, que la familia, en lugar de apoyarla, entonces la culpa. Entonces, eso también hace que sea una dificultad para nosotros no contar con esa red de apoyo, la dependencia económica en ciertos casos. Dependen de sus condiciones y su dificultad económica hace que no puedan pagar o tener los recursos para llevar un proceso como se debe llevar. Y las barreras culturales, las creencias y las normas sociales pueden impedir que se busquen ayudas también, dependiendo del núcleo familiar y donde se desenvuelva la víctima. Claro, claro que sí. Esto es bastante importante ya que son dificultades que siempre surgen. A pesar de que se quiera como ayudar a la víctima en este caso, pues hay factores que no, en muchos casos no son posibles como de controlar en su totalidad. Entonces es bastante interesante. Muchas gracias, Marta, de verdad. Pasamos a una segunda pregunta que en este caso es un poco más, es diferente. En este caso pasamos de trabajar con víctimas a hablar sobre los agresores. En este caso es qué dificultades éticas o quizás profesionales también has enfrentado al trabajar con estos mismos agresores. Primero, pues la confiabilidad que uno tiene que tener versus seguridad. ¿En qué momento, hasta qué momento yo tengo que callar lo que me está contando y hasta qué momento, si yo me callo, estoy causando otro daño mayor a terceros? Sí, Entonces, esa línea delgadita es muy difícil a veces de poder llevarla porque, digo, mi ética hasta dónde va, ¿sí? Si yo callo, estoy perjudicando, pero si hablo, estoy fallando a mi ética. Entonces, la confiabilidad versus seguridad a veces es la que a veces vemos muy limitada. La neutralidad profesional es acompañar sin justificar ni minimizar la conducta del agresor. Entonces, también debemos saber manejar eso como profesionales y es yo no dejar que lo que él haya hecho me afecte o que mi personalidad aflore ahí y mis pensamientos personales influyan y deje de ser ya una profesional, sino esté actuando como una persona que se ve afectada por la conducta que ha realizado la persona o el daño que ha hecho. Entonces eso también nos limita. Dificultades emocionales, pues las reacciones emocionales, como toda persona, uno es psicólogo y también es persona, entonces puede surgir sentimientos de rechazo, de enojo, frustración, de pronto uno también a veces tiende a escuchar, pero también a que emocionalmente se vea afectado y que uno de algún otro momento sienta que eso que hizo fue tan malo que uno tampoco como ser humano lo puede aceptar. Entonces, como que esa línea profesional y ética también es difícil a veces manejar y es dependiendo del caso que uno esté manejando, pues es más difícil. No es tan fácil, de verdad, a veces me ha pasado y, y es un conflicto interno que yo tengo internamente en ese momento que pensar, reaccionar y poner y decir, yo soy en este momento soy psicóloga y no puedo pensar como persona ni me puede afectar porque en este momento tengo que manejar mi profesión, ¿cierto? Para lo que yo me especialicé, para lo que yo estudié, entonces es muy desgastante a veces emocionalmente. También trabajar constantemente con este tipo de casos puede generar cansancio emocional y también, como ya sabemos, darnos el síndrome de burnout, de tanto escuchar y escuchar, pues uno también llega como a sentir agotamiento físico y emocional y frustración de no poder ayudar a las personas como se debe. El manejo de la empatía, comprender que el agresor sin perder una postura ética y firme, que él actuó y por qué actuó, ¿no? Entonces ahí es donde yo estoy evaluando la conducta de la persona. No estoy evaluando a la persona, sino por qué en ese momento generó esa conducta que hizo que realizara esa acción. Entonces, eso es lo que yo como psicólogo tengo que analizar. ¿Qué pasó en él?
por qué está haciendo eso, qué tipo de personalidad tiene, qué trastorno tiene. Entonces, no es justificar, pero sí entender por qué la persona de una u otra manera ha llegado a cometer esta clase de infracciones que alteran pues el orden correcto de cómo interaccionar con las personas y está haciendo daño a otra persona. En la negación o minimización, muchos agresores no reconocen el daño causado y justifican su conducta. Entonces, a veces también cuando uno escucha que dice uno, la persona está hablando, es consciente, lo reconoce y no genera ningún cambio, entonces uno también tiende a sentir que esa ética profesional se ve alterada porque pues a veces trata de uno de actuar como persona y no como profesional, de dejarse llevar por la emoción. Claro que sí. Tú dijiste algo muy importante y que me llama mucho la atención, que era el tema de no fijarse en la persona, sino en la conducta que tenían en el momento. Es algo bastante curioso. Entonces, muchas gracias. En este caso, ya para una tercera pregunta y finalizar por mi parte, te pregunto para ti qué tan importante y por qué es capacitarse continuamente en base a los temas de psicología jurídica. Pues es importante porque siempre las normas, la actualización de conocimiento toca hacerlo constante porque las normas cambian, la ley cambia. Entonces tenemos que ajustarnos a la nueva ley porque lo que hoy era válido de pronto no es válido o dependiendo del caso, pues hay que también mirar cuál es la ley que más se ajusta. Mejorar la intervención porque fortalece nuestras habilidades de intervenir y acompañar, ¿cierto? Siempre tenemos que estar actualizándonos en cómo manejar porque pues no todos los casos son iguales y las generaciones han cambiado. Y sabemos que después de la pandemia, pues se desarrollaron más conductas y más patologías que hacen que se haya aumentado más los actos de violencia. Entonces, también tenemos que también mejorar y crear más estrategias que nos permitan mejorar la calidad de la persona victimizada. Perfecto. También la protección de derechos ayuda a garantizar el respeto, la prevención del desgaste profesional y mayor creatividad profesional hace que podamos atender mejor a las víctimas que podamos que nos lleguen para la atención. Perfecto. Genial, la verdad. Yo te doy las gracias por mi parte. Siento que con esas tres preguntas que te hice fue bastante gratificante haber escuchado el conocimiento y todo lo que pudiste como aportarnos en este momento. Entonces, por mi parte, yo ya me despido y le doy continuidad a mi siguiente compañero para que siga con la entrevista. Buenas noches, doctora Marta. Buenas noches para todos. Y la siguiente pregunta para ustedes, ¿cuáles son los procedimientos, las formas que usted utiliza en su institución para atender a las víctimas de delitos? Primero, pues se realiza una entrevista inicial que es escuchar a la víctima, qué fue lo que le pasó. Después hacer una valoración o evaluación de riesgo, ¿cierto? Para mirar qué factores le están afectando. Podemos ayudarla. También una atención psicológica en cuanto a a la aplicación de test que nos permitan de pronto a determinar conductas que esté presentando o patologías que de pronto pueda o síntomas que esté presentando que nos lleven a una depresión, a una ansiedad después de un estrés postraumático de lo que le ha pasado a la persona y activación de rutas de protección y seguimiento continuo a la persona de que que la parte jurídica esté cumpliendo en restablecer sus derechos. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias utiliza usted para brindar un acompañamiento integral a las víctimas? Pues primero le utilizo la escucha activa, que es muy importante escuchar lo que la persona me está diciendo, porque esa es la única manera que puedo detectar cuáles son las necesidades que tiene la persona, validar su emoción, lo que está sintiendo en su momento, orientar jurídicamente una orientación básica de cómo articular y cómo vamos a proceder eh, según perdón, ¿cómo se dice? Según lo que le haya pasado o la situación por la que esté pasando
y articular con nuestras otras instituciones pues para garantizar la atención integral de esa persona. Gracias, doctora. Y me imagino que en estos procedimientos también se protocoliza y se documenta toda esta situación, ¿correcto? Y se activan las rutas de atención, sí señora, se activan también las rutas de atención dependiendo de la situación, si fue violencia intrafamiliar, si fue violencia sexual, pues dependiendo del tipo de eso también se deben activar las rutas de acción y remitir a los profesionales que correspondan para las evaluaciones siguientes. Y por último, la siguiente pregunta que me corresponde es: ¿qué aspectos cree usted que se debería mejorar en la atención y la protección a las víctimas? Lo más importante que yo pienso que es mejorar la rapidez de los procesos jurídicos, de cómo desde el momento en que se denuncia hasta el momento en que se finaliza, porque eso es un desgaste que puede durar meses hasta años. Entonces, esa agilización de procesos haría que la víctima no se desgaste y que de pronto sea más rápida su recuperación. La protección efectiva de aumentar los recursos para la atención psicológica, porque si se le da, si bien sabemos, damos una atención inicial psicológica para la atención, a veces esa intervención inicial que hay y no se sigue un proceso, ¿sí? No se sigue una continuidad y no se sigue un tratamiento que le permita a la persona realmente restablecerse emocionalmente y recuperarse. Muchas gracias, doctora, por sus valiosos aportes. Es vital e importante para nosotros en este paso entender todas estas estrategias y todos estos conceptos que usted tiene sobre este tema tan importante jurídico. Gracias. Muy Escuchamos buenas a noches, Anderson. muy buenas noches, doctora Marta Isabel. Pues ya que pasamos de ese ámbito, vamos para el ámbito de interacción. Entonces la pregunta sería: ¿qué protocolos se siguen para el tratamiento de agresores o responsables? Pues primero la entrevista inicial, después procedemos con una evaluación, pues la evaluación psicológica con intervención y pruebas si son necesario aplicarle, intervención de una psicoeducación y una remisión de programas a control de la conducta, que es lo que decía, se remite a los entes, ya sea lo que necesite o requiera la persona para poder mejorar su conducta y para poder restablecer los derechos también de las víctimas. Muchas gracias, doctora. Para darle paso a la siguiente pregunta, desde su experiencia, ¿cómo se logra equilibrar esa sensación legal con la rehabilitación? Pues ahí pienso que se lograría un equilibrio en el momento en que se logre promover la responsabilidad del agresor mientras se trabaja en su rehabilitación conductual y emocional. Pienso que si logramos un equilibrio entre esas dos cosas, podemos mejorar y lograr un cambio en la persona y de pronto disminuir o anular esa conducta para que pueda socialmente restablecerse y poder seguir su vida normal sin causar daño a terceros. Muchas gracias, doctora. Ya por último, de la pregunta: ¿qué estrategias consideran más efectivas para trabajar con esta población? Pues las que hemos manejado pues y nos han funcionado son son las de conductivo-conductual. Eh, Esas terapias nos han servido, nos han ayudado. La educación emocional y el seguimiento constante que le hagamos a la persona ha favorecido. Pienso que esos procesos no se pueden cortar, ¿cierto? Sino se tienen que ser continuos, porque si sabemos que una persona puede generar un cambio, pero un cambio en un agresor no puede ser un cambio en una sesión, en dos sesiones. Tenemos que intervenir, crear estrategias que le permitan a la persona crear conciencia de su conducta, ¿cierto? Crear una terapia que le permita reconocer qué es lo que el sentimiento que lo lleva a él a generar o a hacer daño a otra persona y cómo él puede controlar, ¿cierto? Mediante un estímulo, ¿cierto? Positivo, una conducta negativa que le permita generar un cambio y de pronto así disminuir pues el abuso tanto intrafamiliar como sexual que se está viendo y se está aumentando con el tiempo y pues que las cifras de hoy en día son altas.
y podemos saber que hoy nos llegan muchos casos diarios donde pues hay mucha violencia entre la familia y abusos que no permiten que un desarrollo sano de una persona, sino que se están aumentando las conductas desadaptativas de las personas y eso pues también es una preocupación, ¿no? De cómo crear estrategias y cómo lograr que una persona pueda generar un cambio que le permita estar en sociedad. Listo, doctora Marta Isabel, pues muchas gracias pues por sus aportes, por hacer este espacio tan enriquecedor, por sus ideas, reflexiones y conclusiones, pues que esto nos permite fortalecer mucho nuestro aprendizaje. Le agradezco mucho por su participación y su disposición por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Doy paso a la siguiente compañera. La compañera Sandra. Bueno, doctora, ya queremos pasar a la parte como reflexiva. En este momento, entonces, sabemos que a veces no depende muchas veces del profesional, sino de otras instituciones para de pronto activar esas rutas que necesitamos con estas personas víctimas. Entonces, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos de la psicología jurídica en su contexto laboral? Primero, pues que como ha aumentado los casos, pues hay desafíos porque hay alta carga laboral y eso hace que los procesos se identifiquen o que a veces no se prioricen según el caso o la víctima que llegue. Entonces, eso hace que no podamos de pronto desarrollar un trabajo más eficiente y veamos frustrado también nuestro trabajo. La falta de recursos, importante porque a veces no se cuenta, ya sea por parte de la víctima, a veces de las instituciones para poder llevar los procesos a cabo y la complejidad de los casos. A veces lo que les decía, si no hay las pruebas suficientes, si no tenemos todos los requisitos que se necesitan para entablar una demanda, pues a veces eso hace que no podamos hacer nada por la víctima y que eso quede ahí. Simplemente vino, denunció, se escuchó y no se pudo hacer nada. Entonces, eso también para nosotros eh, ha hecho que pues como profesionales sintamos que a veces no podemos brindar la atención como se debería hacer para todas las personas. Listo, doctora. Y desde ese punto suyo tan amplio, pues, y por su experiencia, ¿qué recomendaciones daría para mejorar esos procesos judiciales relacionados, pues, con las víctimas y los mismos indiciados o, en este caso, agresores? Pues uno podría decir muchas recomendaciones, pero a veces no depende de uno solo, ¿cierto? Porque pues yo puedo, a mi caso puede llegar a mí, yo lo puedo agilizar, puedo escuchar, puedo decir, puedo crear las rutas, pero dependo también de otras entidades y que a veces pues cortan ese proceso o no lo hacen tan ágil. Entonces uno quisiera que pues que todos trabajáramos con el mismo ritmo y que le diéramos la importancia que tiene cada caso, porque a veces decimos, depende del caso, pero pues todo en su momento, si yo soy víctima, mi caso es importante, ya sea porque me golpean, ya sea porque soy agresivo, por violación o ya sea porque me maltratan emocional o psicológicamente. Todos los casos son importantes porque la persona a la que se ve afectada es un ser humano el que se está manejando. Entonces, si pudiéramos manejar y todos trabajar con la misma agilidad y el mismo proceso, lograríamos, pues primero, prevenir más maltratos, mejorar la atención y la protección a las víctimas. Claro que sí, doctora, siempre pues de la mano y la ayuda para las víctimas. También dice que, ¿cómo cree que su trabajo ha contribuido al bienestar o la rehabilitación de las personas que han sido pues atendidas? Primero, pues porque del área de uno es muy importante, sabemos que como psicólogos trabajamos por la parte emocional, conductual de las personas, poder crear esa confiabilidad de la persona, de la víctima, poder hacer un cambio, ¿cierto? Cambiar a aquella persona también que agredió y lograr un cambio, pues el trabajo de uno pues contribuye a que uno pueda hacer o poder restablecernos, sino como se dice, ayudar a mejorar conductas desadaptativas y que la persona pueda volverse socialmente activa sin crear conflicto ni de pronto hacer daño a otras personas.
el cambio conductual en algunos agresores, pues que va a hacer que mejore y que podamos tener una sociedad más segura, tanto para nosotros como para los demás. Entonces yo pienso que nuestro trabajo es muy importante porque depende de esa atención inicial, de que podamos crear rutas. eh, que en su momento sean las que se necesitan para, según el caso que estemos manejando, y que podamos llegar a tener una continuidad en el proceso, ¿cierto? Y no cortar el proceso hace que de pronto podamos mejorar y tener una sociedad con menos conflictos y menos violencia. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esos aportes, por esa experiencia que se nota pues al momento de brindarnos y aclararnos todas estas situaciones. Entonces le doy paso a la compañera Jenny Carolina. Bueno, muy buenas noches, doctora Marta. ¿Cómo Em, estás? Muy bien, gracias. Bueno, en esta noche pues he estado escuchando todas las respuestas. Qué bueno, pues es una experiencia muy enriquecedora para nosotros poder como aprender de usted que ya es profesional y pues ha tenido tanta experiencia que estos casos nos pueden impactar mucho también nosotros que somos futuros psicólogos y que queremos pues continuar en este campo también. Quería preguntarle a usted cómo comenzó su carrera en este campo, porque pues queremos también tener como esta trayectoria, entonces nos gustaría saber cómo puede contarnos sobre su formación para ejercer en la psicología jurídica. Pues el proceso es que a medida que uno va eh, ejerciéndose como psicólogo, buscando trabajo, uno encuentra que la misma carrera te va llevando a ti por líneas que uno pues de pronto no sabía que podía manejar. En este caso pues empecé con jardines infantiles y vi que en los jardines había mucho maltrato para los niños, que a veces se limitaba mucho, ¿cierto? Porque uno a veces no conocía la ley, no sabía qué podía hacer por las personas, a veces simplemente escuchaba, creaba una rita y ahí lo dejaba. Pero entonces empecé a sentir que uno también tenía que empaparse, ¿cierto? Esa parte jurídica de cómo poder ayudar a una persona, de cómo poderla guiar, de qué derechos se le pueden restablecer, de cómo podemos aportar no solo a nivel emocional, a nivel de cambio de conducta, ¿cierto? A nivel de eso, sino también de cómo a la persona le podemos dar seguridad y cómo podemos decirle, mire, usted tiene este problema, pero también puede llegar a hacer esto, porque la ley a usted la protege, porque según la ley usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, y usted puede lograr denunciar y hacer un cambio, porque a veces eso es lo que pasa, que uno escucha, pero a veces siente que le falta conocimiento para poder brindar una atención más integral. Entonces, empezando con eso, pues uno ya empieza a tener que, la misma carrera te va exigiendo a ti en qué te tienes que capacitar, en qué te tienes que preparar y si quieres brindar y estás, por ejemplo, tú que trabajas en una fundación, pues tú sabes que tienes que estarte capacitando para poder brindar ayudas, ¿cierto? Sí, Constantes a las personas ya que son madres que no desean tener hijos, ¿cierto? Esa es la que tú trabajas, ¿cierto? sí, Entonces, también cómo puedes ayudarla, qué ley, cómo le puedes decir, mire, tú puedes tener tu bebé, pero entonces la ley te apoya en esto, tú puedes hacer esto, lo puedes dar en adopción o sí, y cómo tú no vas a tener implicaciones legales por hacer eso. Entonces, todas esas cosas, si uno no las tiene, si no tiene el conocimiento, si no sabe, pues no va a tener cómo darle herramientas a la persona. Entonces, eso es lo que uno siempre como profesional debe tener en cuenta, que no solo la jurídica, sino que uno se debe especializar en todo, ¿no? En manejo de víctimas, en la ley, en manejo de terapias que nos ayuden a mejorar, ¿cierto? Entonces también tenemos que estar a vanguardia de todas esas técnicas de la tercera generación, esas terapias que hoy en día nos aportan y nos ayudan a mejorar conductas y que así como avanza la tecnología, nosotros también tenemos que avanzar como ellos, como hace la tecnología, porque el ser humano cada vez es más complejo, es más difícil de entender, es más difícil de manejar y para nosotros como psicólogos también es un reto grande poder ayudar
aportar y pues más grande aún tener que establecer y cambiar conductas de personas desadaptativas que han venido por ciertos patrones de crianza con ciertas conductas que han afectado su entorno. Muy de acuerdo con todo lo que, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Pues la más significativa o de pronto la que más le afecta a uno es ver el maltrato hacia los niños. Yo creo que ese es uno de los campos más difíciles de manejar uno como profesional y no dejar que lo sentimental prime más que tu profesión. Entonces, ha sido duro a veces escuchar casos, ¿cierto? Y tener que que tener una ética tan clara que no te dejes afectar por eso, sino que puedas ayudar tanto a la víctima como al victimario, ¿cierto? Porque a nosotros nos puede llegar los dos casos. No solo nos van a llegar víctimas, también nos van a llegar el victimario y cómo tú vas a lograr que esas dos cosas, ¿cierto? Como profesionales las lleguemos a alinear también, que podamos generar en la víctima un cambio, ¿cierto? Una aceptación, una valoración y un manejo, y en el victimario un cambio de conducta. Correcto. Bueno, ya continuamos con la última pregunta. Sería en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar pues cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Pues ya sabemos que toda ley hace un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como psicólogos jurídicos, pues el tener conocimiento de la ley hace que nosotros podamos ayudar, entender y saber cómo se protege a las personas, qué derechos hay, cómo podemos generar unas rutas de atención, dónde podemos direccionar a la persona para que sea menos el desgaste y más la eficiencia en el manejo a la hora que presente una situación que le esté creando conflicto interno, que le esté afectando emocionalmente y que nosotros como psicólogos jurídicos podamos también restablecer los derechos de las personas. Bueno, doctora Marta, le agradecemos mucho. Su participación ha sido fundamental para desarrollar pues este trabajo académico. Considero que fue una experiencia muy enriquecedora a nivel académico, a nivel profesional. Y pues a través de sus respuestas pues podemos comprender con mayor claridad la importancia del rol del psicólogo en este ámbito jurídico y pues especialmente en procesos donde se requiere pues tanto análisis, tanta pues de la objetividad del comportamiento humano que es tan complejo. Entonces me llamó mucho la atención cómo su labor no solo se basa pues en el conocimiento, en lo teórico, sino también como en la aplicación ética y pues en la responsabilidad que esto conlleva. Entonces ha sido como muy enriquecedor y poder como nosotros poder estar influenciados en estas decisiones tan importantes, pues como tener como ese ejemplo suyo, nos permite como reflexionar sobre la gran responsabilidad que implica este campo y la necesidad de una pues, formación sólida y ética, ¿sí? Entonces le agradecemos mucho por su ayuda y por este tiempo que nos ha brindado. Muchas Con mucho gracias, gusto, doctora, espero muy poder amable. haberla aportado. Bueno, Dios los bendiga, que estén muy bien. Amén. Igual. Hasta luego. Gracias. Chicas. Muchas gracias.